¿Qué pasa con Tauro? Hay que mirar cuando vamos a analizar las energías de Tauro, en este caso, pues hay que basarnos mucho en el planeta Venus, ¿no? Entonces, si miramos una fracción de Tauro y lo colocamos en el tablero, a partir de este 15 hasta el 21, Venus está haciendo un juego importante en Sagitario en la casa 8. Esto para Tauros, ascendentes en Tauro, pues también es el tema de los valores. Creo que Tauro ha sido un año de mirar mucho cuánto gano, cuánto tengo, con cuánto cuento, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, de qué manera puedo llevar más adelante la energía del valor. Creo que este año ha sido un año muy interesante para Tauro, sobre todo en temas de el precio. La palabra clave es el precio. ¿Por qué lo digo? Urano ha hecho un trabajo los últimos 6 años, casi 7 años en Tauro, y gran parte de lo que ha venido moviendo es justamente eso, los temas de valores internos en relación al dinero, la economía, lo que cuento y lo que no. Tauro es un signo de recursos. Tauro es un signo que le gusta mucho la administración del recurso propio y ajeno. No en vano, pues se relaciona mucho en astrología y parte de la función de ellos es esa, como su misión es conectarse mucho con el tema del valor en general. Hay una puesta en escena que favorece todo lo que pueda estar en medias tintas o todo lo que pueda estar quizás un poquito lento, demorado o que no sea tan visible, y es la entrada justamente de Marte a Capricornio. Si Marte entra a Capricornio, uno de los signos que se ve beneficiado de manera secundaria, pues evidentemente son ustedes, ascendentes en Tauro o soles en Tauro. Mueve la energía de tierra, mueve la energía más concreta, mueve la energía más rocosa del zodiaco. Tauro es un signo de tierra que le pertenece mucho a los minerales. Entonces Marte como que empieza a mover también parte de ósea, ganas de hacer, ganas de moverse, ganas de emprender, ganas de conectar. Valdría la pena que esta semana hasta el domingo 21, pues Tauro iniciara con ese Marte en su casa 9 temas de conocimiento que a lo mejor le permitan llegar a la cima o a la meta que tanto se quiere. Ya Tauro entendió que con Urano allí, 6 años, 7 años, esto fue además con pandemia incluida y demás, creo que comprendieron muchos movimientos y lo más seguro que hay es el cambio constante. Pues eso no va a estar quieto porque Urano se va a meter a la casa 2 para ustedes los Tauro y demás. Y aquí es donde empiezan a ver algunos la recompensa de los grandes cambios o movimientos que ustedes han hecho. Esta semana la conjunción de Venus y la conjunción del Sol invita mucho a Tauro a relacionar con lo nuevo, a relacionarse también en situaciones de valores o quizás donde están colocando el valor en un lugar errado o en un lugar que no es el mejor, y quizás lo nuevo o lo que sí se podría ver a lo que no se le está dando tanto valor, resulta que ahí es donde está muchas veces lo que buscamos. Es una semana más bien de buscar como la aguja en el pajar. Cuando Venus está en Sagitario, en esta posición astrológica de la casa 8 y un Marte entrando en la 9, pues hay que soltar lo viejo, recibir lo nuevo y quizás ser más amigo de las nuevas tecnologías. Esto puede ser todo un tema para Tauro. Esto puede ser todo un rollazo para Tauro en el entendido que no es un signo de por sí que le guste mucho el tema tecnológico. Tauro prefiere más a la antigua. Tauro prefiere más el papel y prefiere más la hoja, ¿no? El pizarrón. Es una invitación profunda a revisar todos los temas económicos, monetarios, sobre todo en esta semana que queda. Y hay algo interesante que a mí me llama mucho la atención y es Quirón. Quirón está a puertas, está haciendo un aspecto en la casa 12 para todos los tauros. Quizás cuáles son las heridas del pasado, ¿no? Habría que mirar eso también. ¿Dónde vengo herido? En la casa 12 es donde yo siento que el mundo me debe. Y como ustedes son un signo de tantos valores en general, valores de recursos económicos, emocionales, etcétera, mentales, pues ese Quirón en la 12 es como si exigiera una paga distinta, como sentirse no pagados o no bien remunerados en algo, en el amor, en el estudio, en el trabajo. Quirón está a puertas de ingresar a Tauro el próximo año. De hecho, lo va a estar haciendo en pleno 2026, gran parte del 2026, pues Tauro va a necesitar y va a conectar con las energías quironianas. Muchos de ustedes van a tener un retorno allí, también muchos ascendentes en Tauro y soles. Qué gran momento para sanar temas del pasado y no arrastrar situaciones mentales, emocionales o con personas o vínculos que ya pasaron,
sino dejar que esas energías se mueran. Si ya lo pasado pasado, lo pasado pisado, dice por ahí un gran filósofo, lo pasado pisado. Entonces, qué gran momento para Tauro esta semana de atreverse a soltar aquello que quizás se puede volver un lastre o se puede volver un ladrillo que obstaculiza nuevas relaciones o que logra frenar cosas distintas. Es una semana de mucha introspección y creo que el planeta Venus en conjunción con el Sol en su casa 8 Tauro, pues lo pide, casi que lo está pidiendo a gritos que se haga esto para los Tauro. Ya ustedes me dirán qué tan relacionados están, qué tan conectados y cómo sienten esta vibración para Tauro. Yo lo veo muy positivo de aprendizaje, ¿no? De poder llevarlo a otras ligas, por así decirlo. Pasemos a Géminis. Vamos a mirar cómo se ocupan las energías para los Géminis. Recuerden que de preferencia vale la pena mirar esto en relación a ascendentes en Géminis o lunas, soles, y de esa manera queda como más marcado o hay como más claridad en lo que ustedes puedan tener en relación a Géminis. Bueno, Géminis está con la cabeza